Atención con esta información, el juez federal Bonadío procesó con prisión preventiva a Ricardo Jaime, exsecretario de Transporte de la Nación durante la administración de Néstor Kirchner por un caso de corrupción. Por lo tanto, el magistrado le pidió a la Policía Federal su orden de detención inmediata. Se trata del primer funcionario kirchnerista que irá a la cárcel por una causa de defraudación de las cuentas públicas por 2 millones de pesos. Reiteramos, se le pidió la orden de detención de Ricardo Jaime, ex secretario de Transporte de la Nación. Otro anticipo, esta mañana hubo un choque en San Juan al 1500. Participaron un auto, un taxi y un colectivo. Según nos acaba de informar Héctor López, hubo una discusión entre los protagonistas del accidente y el tachero sacó un arma de fuego. Todo terminó en la comisaría segunda. El Sindicato de Trabajadores Municipales de Rosario pidió que se deje de publicar en la web el listado de los sueldos del personal municipal, tanto político como de planta permanente. Desde el 2001, para transparentar los gastos públicos, se publican en Internet los gastos y los sueldos de los municipales. El secretario de Gobierno Municipal dijo que esta decisión la tiene que tomar definitivamente el Consejo. Desde la Fundación Apertura, organización que ha venido trabajando y ha trabajado durante años por la transparencia y para ver cómo se gasta los dineros públicos, dicen que esto sería un retroceso en ese sentido. Yo creo que la ciudadanía tiene que recordar lo que planteaba en el 2001. En el 2001 se planteaba que había muchos ñoquis en el Estado. Para controlar si había ñoquis en el Estado, había que saber cuáles eran los empleados del Estado. Teníamos que saber por nombre y apellido cuáles eran los empleados y saber cuánto cobraban. Si la sociedad no sabe cuáles son los empleados y cuánto cobran, no puede controlar, por ejemplo, el tema de los ñoquis, que es una cosa que a la sociedad le molesta mucho, el pensar que en el Estado hay gente que no cobra, y que cobra y no trabaja. Por otro lado, uno tiene que entender que lo que gasta la municipalidad, más de la mitad es para sueldos de empleados, no de políticos, ¿no? La parte política es aparte. O sea, más de la mitad de cada 100 pesos que gasta el Estado municipal, más de la mitad es sueldo. Si no se pudiera conocer la nómina de empleados y los sueldos que ganan, estaríamos perdiendo el control ciudadano, todos los ciudadanos estaríamos perdiendo el control de más de la mitad del gasto público de la municipalidad. Bueno, el gobierno dijo que no va a dar cabida a este pedido. ¿Ustedes desde la Fundación qué opinan? ¿La herramienta sigue siendo totalmente viable más allá de este pedido y este temor de inseguridad que plantean los municipales? Mire, inclusive hay casos, nosotros defendemos absolutamente esta práctica, hemos felicitado al Consejo Deliberante cuando se votó esta ordenanza, pues se votó en el Consejo Deliberante, no cumplirla por el Ejecutivo sería incumplir con una ordenanza, pero además porque fue a pedido de la sociedad. Si nosotros como sociedad en el 2001 pedíamos algo que nos parecía legítimo y ahora lo dejamos o no lo atendemos, sería un error como control ciudadano. La mitad de lo que se gasta en la Municipalidad de Rosario va a sueldo de personal de planta permanente, apenas un 10 y 15, entre un 10 y un 15% de gasto en el personal político, dice la Fundación Apertura. Este es el listado de los sueldos del personal de planta permanente y de planta política que tiene la Municipalidad de Rosario. Esto es lo que tenés publicado en la web, fíjense, es el listado con nombre, apellido, cargo, si pertenece a planta permanente, sueldo bruto, sueldo neto, gastos del rubro, el costo laboral y la función que cumple cada empleado municipal. Algunos detalles o perlitas que aparecen en este listado. Por ejemplo, vemos en esta placa lo que más llama la atención. El sueldo del intendente, el sueldo bruto. No el de bolsillo, el sueldo bruto, lo que le cuesta al Estado municipal, 24.917, por supuesto el neto, el de bolsillo, es inferior, deducido de los gastos sociales. Los secretarios de Estado, aproximadamente un sueldo promedio de 22.425, sueldo bruto, subsecretarios 19.933. Pero fíjate vos, ¿no? Personal de planta permanente, el sueldo más alto es el del director de Relaciones Internacionales, 27.538, gana más que la intendenta.
El de un inspector de tránsito es el sueldo más alto, el que estamos tomando, 23.083 pesos sueldo bruto, casi similar al de la máxima autoridad del Departamento Ejecutivo Municipal. Por ejemplo, tomamos una sola repartición. En la dirección de tránsito, el máximo responsable de tránsito, el director, gana sueldo bruto 18.362 y el inspector, con el sueldo más alto, tomamos el sueldo más alto, gana más, es superior su sueldo al del director, es decir, un inspector gana más que el responsable de esa área. Tiene que ver con la antigüedad, seguramente, tiene que ver con la categoría, pero bueno, son estas cuestiones difíciles de entender. 23.083 contra 18.362, hay que tener en cuenta que la mayoría de los inspectores superan ampliamente los 10.000 pesos. Es atendible el reclamo que hacen los municipales por cuestiones de seguridad. Quizá la cuestión de seguridad no pasa únicamente por el sueldo que recibe cada laburante de su bolsillo. Lo que también es atendible es la necesidad de una transparencia aún cada vez mayor de cómo se gastan los dineros de todos nosotros. Seguimos en De 12 a 14. Gracias, Sergio.